Y luego acá debe ser cosa de ponerle cierto valor especial a X. Y de modo que la serie de este lado se parezca a esto de aquí. De hecho, quizá es esta más bien. Por las potencias, el cubo, el cubo, el cubo, se parece más a esta. Entonces, no sé qué valor de X haya que tomar. Quizá X igual a 1, quizá algún otro, o quizá X igual a pi sobre 4 para que se cancele esto y que la serie se parezca a lo que aparece aquí. Bueno, entonces ahí lo dejamos y vamos a hacer uno que tiene que ver con el 4. El 2 no lo vamos a hacer, al menos que ustedes tengan dudas, porque este está resuelto en el ArcGen. El 3 lo podemos platicar un poco, está bien fácil. Y entonces vamos con la convolución o la transformada de Fourier. A ver qué nos pide. Transformada de Fourier de estas cosas. Esto es lo mismo que hicimos ayer, pero con esta función. Entonces, como ya hemos hecho algunos ejemplos de transformada de Fourier, esa primera parte ya no la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es encontrar la convolución de f con ella misma. Pues a ver. F, nada más para que no sea exactamente igual, le vamos a poner aquí 1 y 1. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo que queremos es encontrar la convolución de la función f de x con ella misma. ¿Qué sugieren hacer primero? Supongan que es su examen y que no tienen idea de qué hacer. ¿Por dónde empezarían? Sí, al menos para ir dándose una idea de qué hacer. Ver dónde está definida f de x. Sí, entonces la definición aquí nos lo dice, pero pues conviene hacer un dibujo para tenerlo más claro y poder usar un poco mejor la intuición. Entonces, para acá vamos a poner la dirección x y para acá f de x. Valor absoluto de x menor que 1. ¿Qué significa? Si x es positivo, esto significa x menor que 1. Y si x es negativo, esto significa menos x menor que 1. Si multiplicamos por menos la desigualdad, recuerden que al multiplicar una desigualdad por menos cambia el sentido de la desigualdad, así que esto se convierte en x mayor que menos 1. Y estas dos en conjunto las podemos escribir como x mayor que menos 1 y menor que 1. Entonces f de x toma este valor 1 entre menos 1 y 1. Entonces aquí vale 1 f de x y en todo lo demás es igual a 0. Entonces aquí esto es línea punteada y pues no. Ahí de hecho ni siquiera está definida la función. Vean que aquí no hay ningún caso que incluya el 1. Entonces ahí en el 1 y en el menos 1 no está definida. Simplemente mayor que 1 es 0, menor que menos 1 es 0 y en la región intermedia es 1.
Bueno, entonces esa es la gráfica de la función. Y queremos encontrar la convolución con ella misma. Entonces, para recordarnos un poco qué es la convolución, recuerden que significa tomar, como es con ella misma, entonces tomamos a la misma función y la vamos desplazando y vamos viendo cuál es el área bajo la curva de la convolución de estas dos. Bueno, más bien la convolución es el área bajo la curva del producto de estas dos funciones. Entonces vemos que hay ciertas regiones del espacio, como esta, por ejemplo, donde la convolución va a ser igual a cero. Acá también la convolución va a ser igual a cero. Acá va a empezar a crecer, sigue creciendo linealmente. Aquí llega a un máximo, donde está todo el área bajo la curva. Y luego va decreciendo, sigue decreciendo hasta que se vuelve igual a cero. Entonces así ya tenemos una idea intuitiva de cómo va a ser esta función de la convolución. Va a ser algo que vale cero lejos, luego empieza a crecer, luego decrece, aquí llega un máximo y luego vale cero otra vez. Entonces esto es lo que deberíamos esperar para nuestro resultado. Bueno, ¿y cómo calculamos? ¿Cómo está definida la convolución? La integral de menos infinito a infinito de f de x por g de z menos x de x. Así es, esa sería la convolución entre las funciones f y g. Aquí queremos la convolución de f con ella misma, así que sería f de x con f de z menos x de x. Y esto es algo que llamamos h de x y es la convolución. Si es z menos x, ¿verdad? O x menos z. Z menos x. Z menos X. Z menos x. Bueno, entonces esa es la integral que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Como la función está definida en partes, pues nos conviene también separar la integral en las partes correspondientes, pero hay que hacerlo con un poco de cuidado. Entonces, cuando esto vale cero, la convolución vale cero, ¿verdad? Cuando esto vale cero, la convolución también vale cero. Entonces, el único lugar donde la convolución es diferente de cero es cuando simultáneamente estas dos son diferentes de cero. Entonces, h de x diferente de cero cuando f de x y f de z menos x son ambas diferentes de cero. F de z menos x pues estaría definida de esta misma forma, solamente que en vez del argumento x es el argumento z menos x. Y sería f de z menos x. Y acá sería valor absoluto de z menos x. Y acá también valor absoluto de z menos x, uno mayor que 1 y otro, perdón, uno menor que 1 y otro mayor que 1. Bueno, ¿qué más podemos hacer? La integral esta es sobre la variable x.
Entonces quizá primero podemos partirla respecto a esa variable. De menos infinito hasta a y luego de menos infinito a menos a. De menos a hasta a y luego desde a hasta infinito. Vamos a ver. En la dirección X. Si esto es X, los puntos relevantes para f de X son estos de aquí. Menos a y a. Entonces de aquí para acá y de aquí para acá, f de X es igual a 0. Entonces parecería que nuestra integral se puede partir entre menos a y a nada más. Entonces h de x va a ser la integral de menos a hasta a de f de x por f de z menos x de x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Bueno, y entonces vamos a redactarlo un poco mejor para que quede más claro. Como f de x debe ser diferente de 0, la integral sobre x de menos infinito a infinito se reduce a la integral de menos a hasta a. Y entonces la convolución aquí es h de z, ¿verdad? H de z es la integral de menos a hasta a de f de x por f de z menos x de x. Y además en este intervalo de menos a hasta a, ¿cuánto vale esta función? Pues sabemos que por la definición que nos da el problema, esto vale 1. Y entonces la integral se reduce a la integral de menos a de f de z menos x de x. Y ahora, el problema es ver quién es f de z menos x en este intervalo. Entonces vamos a tomar esto de acá. Para recordar quién es esta función, está definida como 1 cuando el valor absoluto de z menos x es 1, menor que 1, y 0 cuando el valor absoluto de z menos x es mayor que 1. Entonces hagamos otro dibujo. Para esta función lo que nos interesa es z menos x. Entonces grafiquemos aquí z menos x en este eje. Y f de z menos x va a ser diferente de 0 solamente entre menos a y a. Entonces aquí va a tomar el valor 1 y en todo lo demás toma el valor 0. Entonces f de z menos x.
Y entonces Z, a ver, lo que nos interesa es h de z. Es esto de aquí, h de z. Entonces z es algún número. ¿En dónde debe estar ese número para que esto sea diferente de 0? A ver, tal vez nos conviene hacer un cambio de variable. Digamos que z menos x es igual a cierta variable u. Entonces f de u es igual a 1 si el valor absoluto de u es menor que 1 y 0 si el valor absoluto es mayor que 1. En términos de esa variable u, tendríamos h de z es igual a la integral. Cuando x vale menos a, entonces tendríamos que z menos a es igual a u, es decir, que u es igual a z más a. Entonces, cuando x vale menos a, esto es z más a. Y cuando x es a positivo, esto va a ser z menos a. Luego, la función z menos x sería f de la variable u. Y en vez de dx, tendríamos a la du. Recuerden que z lo estamos considerando como un número fijo, el argumento de esta función. Entonces el diferencial de esto me queda así nada más. Entonces aquí me queda, en vez de dx pongo du, va a quedar con signo negativo. El signo negativo ya sabemos que lo podemos utilizar para cambiar los límites de integración. Y entonces nos queda así. Bueno, entonces queremos integrar f de u de z menos a z más a. Y la pregunta es, ¿cuándo f de u es igual a 0 y cuándo f de u es igual a 1? Pues a ver, aquí tenemos z menos x, que es lo que ahora le llamamos u. Y esto es 0 cuando u es menor que menos a y es 1. Bueno, es 0 de aquí para acá. Es 0 también de aquí para acá. Y es 1 nada más ahí en medio. ¿Y cómo podemos escribir eso en la integral? Supongamos que tenemos un z fijo. Supongamos un z mayor que 0, por ejemplo. Si z es mayor que 0, aquí está el 0. Si z es mayor que 0, ¿cómo es z menos a?
¿Cómo es z menos a cuando z es mayor que 0? Mayor que quién debe ser siempre si z es mayor que 0. Z mayor que 0 significa que estamos tomando un z por aquí, por ejemplo. Y si le quitamos a, z menos a quedaría aquí. Exacto. Entonces el z menos a siempre va a ser mayor que menos a. Entonces z menos a mayor que menos a. Este sería el límite inferior de la integración. Y el z más a para cualquier z mayor que 0, z más a va a caer siempre acá adelante. Para cualquier z que esté que sea mayor que 0. Entonces z más a va a ser mayor que a. Entonces f de u, es decir, f de z menos a, si z es mayor que 0, va a haber un intervalo de la integral. Ok, supongamos que esto es z, nada más por decir algo. Supongamos que este es el valor que le estoy dando a z. Yo elijo que z valga, no sé. Habíamos dicho que este era el menos 1. Si elijo que z valga, por ejemplo, un medio, entonces z menos a o z menos 1 a z más 1 va a quedar más o menos de por aquí hasta acá. Este sería el z menos 1 y este sería el z más 1. Entonces mi región de integración, que es de z menos 1 hasta z más 1, sería desde aquí hasta acá. Entonces noten que va a haber una parte de la región de integración, esta de aquí, donde la función f de u toma el valor 0. Y va a haber otra parte, que sería lo que está aquí, donde la función toma el valor 1. Entonces, para z mayor que 0, podemos separar esta integral en dos regiones, una que empieza aquí y termina aquí, donde la función vale 1, y otra que empieza aquí y termina acá, donde la función vale 0. Entonces, ¿alguna pregunta aquí? De hecho, este es el punto importante de este problema. Sí se entiende cómo estamos separando esta región de integración. Sí, sí se entiende. Sí, bueno. Entonces, para z mayor que 0, para z mayor que 0, h de z, que ya habíamos dicho que era la integral de ahí a allá, de f de u, se separa en la integral de ¿dónde? Habíamos quedado que era de aquí a acá. Entonces va a haber el z menos 1, si está bien, está dentro del límite donde es diferente. Llegamos hasta aquí, hasta el 1. Entonces integramos primero de z menos 1 hasta 1. F de u, y en esta zona el f de u vale 1. Luego quedaría la integral de u igual a 1, es decir, desde aquí hasta acá, hasta z más 1, de f de u
pero en esa región f de u vale 0. Y entonces nos queda solamente integral de u igual a z menos 1 a u igual a 1 de u, y esto va a ser u evaluado entre z menos 1 y 1, y esto que es 1 menos z menos más 1, entonces 2 menos z. Y esto es para z mayor que 0. ¿Dudas? Pasamos ahora a z menor que 0 y es el mismo procedimiento. Entonces ahí si todavía quedan dudas después de esto, ya me dicen. Para z menor que 0 hacemos lo mismo. Entonces ponemos, lo que queremos es ver cómo separar esta integral. Ver dónde f de u es 1 y dónde f de u es 0. Entonces ponemos un eje aquí. Donde aquí estamos poniendo la variable u, que recuerden que es z menos x. Por aquí en algún lugar va a estar el 0. Por aquí va a estar el menos 1 y por aquí va a estar el 1. Si z es menor que 0, entonces z menos z menos x, perdón, z menos 1, es decir, este límite. El límite inferior de integración cumple que z menos 1, ¿cómo es? Para z menor que 0, si elegimos un z por aquí, por ejemplo, y le quitamos 1, estaríamos por acá. Aquí sería el z menos 1, si esto es z. Y entonces esto siempre va a ser menor que menos 1. Y el límite superior es z más 1, y si elegimos z menor que 0, entonces estaríamos en un z por aquí. Si le sumamos 1, estaríamos por aquí. Y eso va a ser siempre menor que 1. Z más 1 menor que 1. Y entonces nuestra región de integración para z menor que 0, ¿cómo se parte? El límite inferior siempre va a estar por acá, digamos que aquí, y el límite superior siempre va a estar aquí en la región intermedia, digamos que aquí. Entonces va a haber una parte donde la función vale 0. Recuerden que la función vale 1 nada más aquí. Y va a haber otra parte donde la función vale 1. Hasta acá. Entonces podemos partir esta integral en la integral desde el límite inferior, z menos 1, hasta este lugar donde vale 0 la función, hasta menos 1, de f de u, y luego la integral desde el menos 1 hasta el límite superior, que es z más 1, y ahí la función vale 1. Esta f de u entonces acá vale 0 y acá vale 1. La integral que queda acá de este lado va a ser u evaluada entre menos 1 y z más 1. Y eso va a ser z más 1 menos menos 1, o sea, z más 2.
Esto para z menor que 0. Y entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Bueno, entonces ya tenemos cuánto vale para z menor que 1, perdón, para z menor que 0, y cuánto vale para z mayor que 0. Ya nada más nos queda juntar los resultados. En resumen, h de z toma cierto valor para z menor que 0 y cierto valor para z mayor que 0. Cuando z es menor que 0 es z más 2, y cuando z es menor que 0 es 2 menos z. El de arriba lo voy a poner como 2 más z, para que se parezca más. Y esto lo podemos resumir utilizando el valor absoluto en 2 más valor absoluto del número z. Perdón, sería 2 menos valor absoluto. De modo que cuando z es negativo, este me saca un menos que convierte esto en más y coincide con esto. Y cuando z es positivo, aquí nada más sale z, y coincide con esto. Entonces este sería el resultado. H de z igual a 2 menos z. Y ya para terminar, nada más veamos que coincide con nuestra intuición que vimos al principio. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Si z, recuerden que si z es mayor que 2 o menor que menos 2, entonces las funciones están separadas y no hay ninguna región común, entonces ahí la convolución vale 0. Entonces esta solo está definida entre, bueno, de hecho parte de la definición más bien sería que para aquí es menor que 0 y mayor o igual que menos 2, y aquí es así. Z mayor que 0, menor o igual que menos 2. Entonces, si ponemos acá el menos 2 y el 2, la convolución vale 0 acá y vale 0 acá. Y cuando z vale 2, h de z vale 0. Cuando z vale menos 2, h de z también vale 0. Cuando z vale 0, h de z vale 2, sería un 2. Y cuando z vale un medio, por ejemplo, cuando z vale 1, h de 1 estaría aquí y h de menos 1 estaría aquí. Y así pueden darle más valores. Al final lo que vamos a construir es un triángulo de esta manera. Entonces esta sería la gráfica de la convolución, compatible con lo que esperábamos de la figura de desplazar este cuadrado sobre este otro. Cuando están separados, la convolución es 0. Cuando se comienzan a juntar, la convolución va aumentando, llega a cierto máximo cuando están totalmente sobrepuestos, y luego va disminuyendo y llega a 0 otra vez. Entonces esa sería la convolución de una onda cuadrada. ¿Preguntas? Bueno, eso lo van a utilizar en este problema de aquí, para la parte que les pide encontrar la convolución y la transformada de Fourier de dicha convolución. ¿Se acuerdan del teorema de la convolución? La transformada de Fourier de una convolución
es proporcional con un factor de 2pi. ¿A quién? Bueno, quizá no se acuerdan de memoria. Yo tampoco me acuerdo siempre. Pero esto es lo que tienen que checar nada más. Checar el teorema el teorema de la convolución. Para la tercera parte del problema. Del teorema de la convolución. Que la transformada de Fourier de una convolución es proporcional a el producto de las transformadas de Fourier de cada función. De ahí sale la respuesta. Usando también la primera parte. Recuerden que la primera parte les pide encontrar la transformada de Fourier de la función f de x. Entonces, si saben esto, con el teorema de la convolución, multiplican esta por ella misma, y esa sería la transformada de Fourier de la convolución de f con ella misma. Bueno, ¿seguros que no hay dudas? ¿Podrá repetir lo último, por favor? Sí. A ver, este ejercicio les pide encontrar la transformada de Fourier de f de x. De aquí van a calcular una f tilde de k, en la notación que hemos estado utilizando más. Luego les pide encontrar la convolución. La convolución es f con ella misma. Y por último les pide encontrar la transformada de Fourier de la convolución, que es la que denotamos así, f grandota de f con f. Y para calcular esto pueden utilizar el teorema de la convolución, que les dice algo así como que esto es proporcional a el producto de esta con esta de acá. Noten que aquí ya es un producto nada más, no es una convolución, aquí es nada más el producto. Entonces, si ya tienen este resultado, pues ya casi que automáticamente tienen este. Entonces, no es necesario que aquí se pongan a calcular la transformada de Fourier de la convolución, sino que ya nada más multiplican este por el mismo y ya quedaría. Y eso viene del teorema de la convolución. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces veamos el problema número 5. No es cierto. El problema número 3. Aquí sí ustedes díganme qué hay que hacer, porque este sí está más sencillo. ¿Por dónde empezamos? Pasando de ecuación diferencial a algebraica, ¿no? Sí, ¿y qué utilizamos para eso? La transformada de Fourier de una derivada. Sí, entonces transformada de Fourier de una derivada. Lo que sabemos, así como está en las notas, creo que es f grandota de f' de t, es i omega. ¿Se acuerdan si era i omega o menos i omega? Creo que i omega, ¿verdad? Y omega y Sí, eso sí, omega. elevado a la n. Bueno, para la derivada enésima. Bueno, enésima dependiendo del orden de la derivada. Aquí como es la primera derivada, pues queda nada más i omega, f tilde de omega. Aquí estamos utilizando la variable la variable x. Y cuando trabajamos con x, a esta omega le llamamos k. Entonces, por cierto, de una de las preguntas del cuestionario que les pedía, la de la tercera derivada,
Pues acá era i omega al cubo. I al cubo es menos i. Y entonces les quedaba menos i, k al cubo, f tilde. Se los digo porque varios como que se equivocaron y pusieron la que tenía esto, aunque lo tuviera abajo o aunque lo tuviera en algún lugar donde no iba. Lo único que había que hacer era calcular la potencia cúbica de ahí. Bueno, entonces aquí quitamos esto, quitamos el menos y k f tilde de k. Y para una segunda derivada, pues también como acaban de decir, es esto al cuadrado. Entonces sería i cuadrada que se vuelve menos 1 y k cuadrada. Nos queda así, menos k minúscula, noten que esta es k minúscula y esta mayúscula, menos k minúscula al cuadrado. Entonces sustituyen esto en la ecuación. En este caso sería para phi. Y también sustituyen que phi de x no es otra cosa más que phi tilde de k, una vez que hacen la transformada de Fourier. Entonces les va a quedar, bueno, si lo estoy llamando phi, aquí también. Les va a quedar menos k cuadrada, phi tilde de k, menos k mayúscula cuadrada, phi tilde de k, igual a la transformada de Fourier de f de x, que esta es f tilde de k. Entonces les queda una ecuación algebraica que relaciona phi tilde y f tilde. Entonces ahí resuelven la ecuación algebraica y les queda que el phi tilde es f tilde. Ya casi les di la respuesta sobre esto de acá. Y ya de ahí lo único que hacen es regresar al espacio de posiciones. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con la transformada inversa? Sí, con la transformada inversa de Fourier. Así muy informalmente le voy a poner TF inversa. Bueno, y eso sería el ejercicio 3. Está sencillo. El 4, el 5. El 5 es lo mismo, pero un poquito más complicado. Esta ecuación es de dos variables, x y t, x y tau. Entonces podríamos elegir hacer transformada de Fourier respecto a cualquiera. ¿Cuál creen que sea más conveniente? ¿Transformar la x o transformar la tau? ¿De qué orden es la ecuación en derivadas de x? De segundo orden. Y en derivadas de tau es de primer orden. Entonces ahí quizá lo más conveniente es transformar la x para que se convierta en una ecuación de primer orden nada más. Y de hecho de derivadas ya no parciales, sino ordinarias. Entonces aquí sería tomar transformada de Fourier de x acá y convertir la ecuación, o para convertir la ecuación, en una de primer orden. Primer orden en derivadas ordinarias respecto al tiempo. Y esa ecuación de primer orden pues va a ser una ecuación bastante sencilla. Del lado izquierdo solo les va a quedar cierta función, cierta u tilde. Del lado derecho, bueno, y una i k cuadrada. Algo así. Del lado derecho, ¿qué les va a quedar? La parcial respecto a tau de la q tilde
K, T. Y eso, hasta dormidos lo resuelven. Pasan la Q del lado derecho, sacan ahí un logaritmo, resuelven y les queda un exponencial. Aquí está el exponencial. Y lo único adicional que tendrían que hacer es tomar las condiciones iniciales. Bueno, convertir de nuevo al espacio de posiciones, o antes también se puede, y tomar esta condición de frontera. Y de ahí se fija esta S. Y la delta, para llegar a este resultado tienen que pasar el espacio de posiciones, ¿verdad? Y pasar el espacio de posiciones implica hacer una integral. Entonces podrían preguntarse por qué no sale aquí una integral. Ahí les va a ayudar la delta. Ya ven que la integral de algo multiplicado por delta es ese algo evaluado en donde el argumento de la delta es igual a 0. Bueno, casi siempre. Hay que tener cuidado también con cuando la delta está multiplicado por algo así. Recuerden que este número sale dividiendo. Esto no va a ser el caso, creo que en este problema no va a ser el caso, pero en las preguntas del formulario de ayer sí había algo así. Delta de 3x menos 1. Integral de esto, f de x, infinito, infinito. Algunos pusieron que esto era lo mismo que f de, que sería un tercio. Lo cual entiendo el error porque pues es cuando esto vale 0. Pero había que usar también la otra propiedad. Esa delta de 3x menos 1 es delta de 3x menos un tercio. Entonces este 3 sale delta de x menos un tercio, y ahora sí es la raíz de esto. Es un tercio. La integral nos quedaría entonces un tercio de la f de un tercio. Este sí sería el resultado correcto. Entonces tengan cuidado cuando el argumento de la delta no sea nada más x menos algo, sino que sea cualquier función. De hecho, por ahí en las notas está el resultado general para cualquier cosa así. Delta de h de x, este sería un ejemplo de un h de x. Y recuerden que esto era la suma de sobre todas las raíces de la ecuación, de 1 sobre la derivada de la ecuación evaluada en esas raíces, valor absoluto, por, ¿qué era? Delta de x menos xy, de x menos sus raíces. Es exactamente lo mismo que aquí, pero de manera más elaborada. La derivada de estos tres, ¿verdad? Entonces esa derivada es la que aparece aquí. Y es esto. Y aquí sería x menos sus raíces son un tercio. Bueno, pues tengan cuidado con las deltas cuando no sea nada más x menos algo o x más algo. Si está multiplicada por un número, hay que sacar ese número. ¿Dudas? Bueno, ¿qué día es hoy? Viernes. El lunes hacemos un último ejemplo, que es usar la transformada de Fourier para calcular la solución de la ecuación de onda. Entonces, de aquí al lunes, para que sepan, para que recuerden, si es que ya lo vieron, para que recuerden de qué ecuación estamos hablando, y si no lo han visto, para que sepan, pues busquen qué es una ecuación de onda, para que el lunes ya trabajemos con ella. Sale, nos vemos el lunes.